Autoriza el árbitro. Aquí en Villaliza se movió la pelota, ya juegan Guaraní Rubio Ñu por la quinta fecha. Hay salida para Cabañas. Balón para Blasi. Steven remató. Antonino exigido, desvía el córner. Buena respuesta del arquero de Guaraní. Probó Steven Pérez. Tendrá que cambiar de perfil. Juega a derecha. Viene el centro para Romero. Le pasó a Romero. Le queda tanda. Remate de Coronel. Y Maldonado se queda con la pelota. El remate fue de Añasco. Allí está Rodrigo. Juega para el Willy. Willy remata. Pelota que impacta en René Rodríguez. Otra vez Willy. La pelota arriba. Cabezazo de Steven Pérez. Arriba y afuera. Se salva Guaraní. Llegada profunda por parte del equipo Jiménez. Allí está Carlos. Lanza al centro para Steven. Marca Patricio. Coronel. Intenta pelear Steven Pérez. Le queda Willy. Le pegó Willy. Lo que se perdió Willy Mendieta es para lamentarse, se tomó de la cabeza, optó por la potencia, remató arriba, se salva Guaraní. Esta sí que fue clarita para Rubio Ñu. Pelota para Ledesma, acompaña Cabañas, va a lanzar el centro Víctor, le va a buscar a Steven, atropella al Willy, allí está Jiménez, gol, ¡gol! De Rubio Ñu. Qué buen centro metió Víctor Cabañas, participó Ledesma, la pelota para el Willy, sobrepasado el 10 pero estaba atento con los ojos bien abiertos, acompañando Carlos Jiménez. Allí está Juan Rodrigo. Rojas y el centro, arriba la pelota, cabezazo, Blasi, gol, gol. De Rubio Ñu. Brian Blasi se elevó más que todo. Qué buen centro metió Rodrigo. Aplica el cabezazo el argentino. Imposible para Antonino Martínez. Sobre 7 minutos de la etapa de cierre. Aumenta la diferencia el cuadro laureado. El conjunto albiverde. Rubio Ñu pasa a ganar el partido 2-1. Golazo de Blasi. En el salto, en la estatura, imponiendo presencia en el área rival. Impecable cabezazo. Gol, paso para el legendario. 2-0 para Rubio. Allí está Rodrigo, le va a pegar Rodrigo. Intenta Rodrigo, está el tercero. Rodrigo, pelota para atrás, viene el remate. ¡Gol! De Rubio Ñu. Qué golazo de Rubio Ñu. Gran jugada de Juan Rodrigo Rojas. Se metió en el área como Juan en su casa, aludió a rivales y no fue nada egoísta porque él podía definir, pero le dice al Willy, es tu gol. Golazo del Willy. A los 7 el segundo, a los 8 el tercero. 1, 2 y 3. Rubio Ñu otra vez se divierte en Villaliza. Gana el partido 3-0. Apareció el Willy. En un pestañeo, en un minuto, 2 goles. Rubio Ñu está haciendo su trabajo, esa es la realidad. Están metidos, están enchufados y sacan provecho de lo que tienen enfrente. Y fíjate lo de Juan Rodrigo. Parece un Mitaí de 18 años. Allí está Coronel, prueba el arco, se desvía, será córner. Apostala, registrate, jugá y gana. Allí está Rúa, domina Rúa, remata Rúa. Construye bien Rodrigo. Allí está Añasco, va a jugar con Céspedes, lanza el centro para Martínez. ¡Gol! De Guaraní. Juanma García. El centro de Víctor Céspedes sobre 20 minutos de la etapa de cierre. Descuenta Guaraní, se pone en partido. García anota su primer gol en el fútbol paraguayo. Allí está el centro de Céspedes. Y Juanma García marca el 3-1 en el partido. Juega para López, descarga para Céspedes, acompaña a Juan García, allí está Céspedes, va a cruzar por abajo, le queda la pelota, el remate de Añasco, gol. ¡Gol! De Guaraní. Se acerca al score, quiere empatar, se pone a tiro de empate legendario, gol de Maximiliano Añasco. Otra vez buen pase de Víctor Céspedes sobre 33 minutos de la etapa de cierre. El partido está
3-2, otro que se estrena como goleador en el fútbol paraguayo. El uruguayo Maximiliano Añasco va con velocidad, abre cancha para Alfonso, va a encarar la marca de Ibarra, supera a Alfonso, se mete en el área, la marca de Arrúa, el árbitro marca penal. Penal para Rubio Ñu, la falta de Arrúa en perjuicio de Alfonso. Superando rivales Elías Alfonso. Y cruza la pierna ahí abajo, Arrúa. Al meter la pierna derecha es como que hace contacto y lo desestabiliza Alfonso. Ahí termina metiendo la pierna, hace contacto con Elías Alfonso. Rubio Ñu concreta el cuarto en un ambiente caliente por el lado de Guaraní aquí en Villaliza. Y va a venir. Va al bar. Deja la pierna a Elías. Y eso puede ser también. Que consideren esta situación como que deja la pierna extendida Elías Alfonso. Sí, porque él tira para atrás la pierna y la pelota ya está enfrente. No hay penal. No penal. Y bota tierra, salida para Guaraní. Le quedan 3 minutos al partido, pero seguramente se van a agregar Landolfi 5 mínimo. 4 a 6 Fácil, minutos. fácil. Va a terminar el juego. Le quedan segundos al partido. El árbitro dice que terminó. Terminó el partido. Fue victoria ñuense. 3-2 ganó el albiverde laurinegro. Partidazo en Villaliza. Hemos vivido un gran encuentro. Primera victoria de Rubio Ñu. Esperanzadora, por cierto, en este campeonato clausura. Se maquilló un poco lo de Legendario con un par de goles.